con los bienes decomisados. Se incrementaron penas en delitos como la evasión, la resistencia de particulares, los delitos cometidos por servidores públicos, la corrupción de menores, la violación, los atentados, el abandono de familiares, la extorsión, el asalto, el homicidio en sus diversas modalidades, el robo de vehículos, autopartes, cobre y otros minerales. Actualizamos conceptos como el de la usura y se derogó el adulterio y la difamación. En este periodo de sesiones presentaremos a ustedes otra iniciativa para reformar el Código Familiar en el capítulo de presunción de muerte. Por otra parte, creamos la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas. Creamos el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y estamos construyendo su sede con un nuevo laboratorio de genética, un nuevo laboratorio de química forense, otro de balística, un nuevo CEMEFO debidamente certificado con tecnología de punta y el nuevo Departamento de Medicina Legal. Este mismo año estaremos inaugurando en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe el Centro de Operación Estratégica para el Combate al Narcomenudeo, el nuevo CEMEFO de Fresnillo, y tendremos debidamente certificado el primer módulo de la Policía Ministerial con elementos debidamente acreditados en sus exámenes de control de confianza, bachillerato y capacitación policial concluidos. Ahora bien, el comportamiento delictivo en Zacatecas ha sido el siguiente: 1,228 denuncias penales en septiembre del año pasado, 1,174 en octubre, 1,103 en noviembre y 1,301 en diciembre del 2011. 1,154 denuncias en enero, 1,290 en febrero, 1,326 en marzo, 1,255 en abril, 1,344 en mayo, 1,306 en junio, 1,256 en julio y 1,261 en agosto del 2012. Todas ellas dan un total de 14,728 denuncias. Como se observa, los índices delictivos del fuero común en nuestro estado no se han disparado. Son similares a los de los años recientes: 14,602 en el año 2003, 13,840 en el año 2004, 13,626 en el año 2007, 13,614 en el año 2008, etc. En todos los delitos de alto impacto, tales como el secuestro, el homicidio doloso, el robo con violencia, el robo en carreteras y la extorsión, Zacatecas se encuentra por debajo de la media nacional. Para hacer frente al fenómeno delictivo, la Procuraduría General de Justicia del Estado tiene un presupuesto autorizado para este año, autorizado por ustedes, de 309,798,256 pesos, de los cuales el 83% lo absorbe el salario de los 1,194 trabajadores que tiene la Procuraduría. Actualmente, la Procuraduría atiende 6,619 averiguaciones previas del sistema tradicional y 3,647 carpetas de investigación del nuevo sistema de justicia penal. En el periodo que se informa, se han concluido 1,377 procesos penales y están en trámite 399 más. Por su parte, el titular emitió 2,698 acuerdos de inejercicio de la acción penal. Para medir la eficacia del Ministerio Público en Zacatecas, basta decir que solo en lo que va de este año hemos consignado en el sistema tradicional 1,639 casos,
Nos han concedido 729 órdenes de aprehensión. Hemos obtenido, repito, en el sistema tradicional, 475 sentencias condenatorias y solo 42 absolutorias. Mientras tanto, en el nuevo sistema, hemos judicializado en un año 779 causas. Se han girado 292 órdenes de aprehensión. Solo nos han negado 28. Hemos obtenido 140 sentencias condenatorias y ni una sola sentencia absolutoria. Repito, esto en el nuevo sistema. Sobresalen en este nuevo sistema de justicia penal, adversarial, acusatorio y oral, las 548 salidas alternas que se han finiquitado. Cabe señalar que en el distrito de la capital, hace 2 años, recibimos 1,380 averiguaciones en trámite del sistema tradicional, más las que posteriormente se presentaron por hechos cometidos antes del año 2009. De todas estas, de las 1,380, solo quedan 226 por resolver. Ello nos ha permitido suprimir agencias del Ministerio Público aquí en la capital y crear nuevas agencias en los distritos judiciales de Sombrerete, Ciudad Cuauhtémoc, Miguel Auza y la adscrita al Juzgado de Ejecución de Sentencias en Zacatecas. Acabamos de publicar hace un par de semanas aproximadamente el acuerdo por el que se crea la Agencia Especializada en Narcomenudeo y Trata de Personas y una agencia más para conocer de feminicidios con competencia estatal. En el módulo de atención temprana se han atendido 14,180 personas. Se remitieron 2,521 a las unidades especializadas de investigación, 1,407 al Centro de Justicia Restaurativa, 677 al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, 545 a instituciones diversas y se levantó un total de 9,030 actas administrativas. En este mismo periodo, el Centro de Justicia Restaurativa recibió 3,352 asuntos y de estos 1,993 se turnaron a conciliación, 1,240 a mediación y 119 a justicia restaurativa. Por su parte, la visitaduría de la Procuraduría realizó 111 visitas de inspección a los agentes del Ministerio Público, mientras que la Contraloría Interna instauró 81 procedimientos administrativos en contra de servidores públicos de la dependencia. Por lo que respecta al cumplimiento de órdenes de aprehensión, hace 2 años recibimos un rezago de 6,760 órdenes pendientes de cumplimentar, más 1,227 que se emitieron durante el primer año de esta administración y otras 1,853 emitidas en el periodo que se informa. Todas ellas suman un total de 9,800 órdenes de aprehensión. Es muy satisfactorio poder informar a ustedes que actualmente solo tenemos pendiente de cumplimentar 2,620 mandamientos judiciales de aprehensión. En cuanto a colaboraciones, hemos recibido 212 de otras procuradurías, mientras que nosotros hemos enviado 172 a las procuradurías y fiscalías de todo el país. Asimismo, hemos podido concretar las 6 primeras extradiciones internacionales. Se ha capacitado al personal de la Procuraduría en temas como investigación delincuencial, técnicas de litigación oral, atención a la víctima, manejo de crisis, negociación y conciliación, adiestramiento para la puesta en marcha del sistema e-Trace que auxiliará a esta Procuraduría en la descripción, valoración y rastreo de armas de fuego empleadas en la comisión de ilícitos. En materia de prevención del delito, se han impartido
49 conferencias en secundarias y preparatorias sobre adicciones, embarazos no deseados, accidentes viales, violencia en el noviazgo y acoso escolar, comúnmente conocido como bullying. Partimos 12 talleres sobre cultura de la denuncia. Participamos en el Festival Cultural de Zacatecas 2012 instalando 6 módulos informativos, al igual que en el festejo del Sábado de Gloria de la ciudad de Jerez. En el marco del programa Súmate a la Prevención, el procurador ha impartido 70 conferencias en instituciones de educación media superior de 38 municipios, con la asistencia de más de 40,000 alumnos y personal docente. En cuanto a atención a víctimas, en este periodo se han realizado 158 visitas domiciliarias y se brindó atención psicológica a 342 víctimas de delito. También es de destacarse que se adquirieron 2,700 uniformes para la Policía Ministerial, 17 nuevas patrullas, un vehículo tipo panel para traslados, refrigeradores con control digital y una estación de secado de evidencias, computadoras, equipo técnico, científico y de telecomunicaciones para peritos y policías investigadores. En términos generales, estos son los datos que reflejan el trabajo que se informó a ustedes a través del titular del Ejecutivo en el pasado segundo informe de gobierno. Entiendo que esta comparecencia es para desglosar esta información y para atender sus inquietudes y recibir sus comentarios. Muchas gracias. La presidenta, a fin de que se me haga favor de registrar mi asistencia, diputado Benjamín Medrano, si es tan amable. En los mismos términos, Roberto Luevano, diputada presidenta. Con gusto, diputados. Ávila Saúl. Con gusto. Gracias, señor procurador. Les solicito pasar. Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, corresponde ahora intervenir a los diputados que no conforman grupo parlamentario con la finalidad de fijar su postura o posicionamiento en lo general relacionado con el segundo informe de gobierno. Los diputados que deseen inscribirse pueden hacerlo. Diputada María de la Luz Domínguez Campos, de Movimiento Ciudadano. Muñoz Mena Gustavo, soy independiente. José Gerardo Ramírez Muñoz, Partido Verde Ecologista. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos con la finalidad de fijar su postura o posicionamiento en lo general la ciudadana diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Integrantes de la mesa directiva, Procurador General de Justicia. Por este medio fijo en esta tribuna mi punto de vista, el de Movimiento Ciudadano y el de miles de zacatecanos. La protección de la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de los zacatecanos es una obligación del Estado. La integridad de las personas y la seguridad de sus bienes es una acción que no puede esperar, por lo que la sociedad zacatecana merece vivir en paz, sin zozobras, ni temores, ni terror, para dedicarse en la tranquilidad al trabajo productivo. La Procuración de Justicia debe ser, en un Estado de Derecho, la columna vertebral para el combate a la delincuencia y la reconstrucción de la paz. Sin ley no existe armonía, sin ley no existe paz. Son millonadas las sumas que, sobre pretexto del combate a la delincuencia y la prevención del delito, se ha venido asignando por el Gobierno federal y el Gobierno del Estado. En nuestra entidad, el Gobierno estatal ha destinado en el rubro denominado Zacatecas Seguro más de 798 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2011, mientras que para el presente ejercicio fueron más de 1,489 millones de pesos, lo que representa una suma total de más de 2,288 millones de pesos. Asignaciones que debieran reflejar resultados tangibles
y por consiguiente la disminución importante de los índices de criminalidad. Sin embargo, la realidad es contraria a los anuncios publicitarios y a las afirmaciones hechas a través de los medios de comunicación. No basta señalar que Zacatecas se encuentra por debajo de la media nacional en la comisión de delitos. A 2 años de gobierno y a 2 años de su responsabilidad como procurador, no se logra percibir con claridad una política pública de prevención del delito, un cambio positivo y efectivo en las estrategias de investigación y persecución de los delitos. Si en cambio observamos que el Procurador General de Justicia se ha constituido en narrador de negras historias criminales de terror que acontecen todos los días en el territorio zacatecano. 289 personas han caído por las balas del crimen organizado o por las balas del ejército o de policías. ¿Son muchos? ¿Son pocos? La realidad es que esas cifras no coinciden con la versión de la sociedad. Y por otro, respecto de esos hechos no se encuentra delimitada la frontera, o bien no se ha querido delimitar la frontera del ámbito de la competencia del Ministerio Público Federal y del Ministerio Público del Fuero Común, para pasar a ser parte de la estadística de hechos criminales que no son esclarecidos y únicamente pasan a llenar una vez más el cesto de la impunidad. Es fácil afirmar ante un hecho delictivo mediante el cual se priva de la vida a una persona con el afán de evadir la responsabilidad, se trató de ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Ante esto, la víctima es doblemente víctima, porque además de ser privada de la vida, se llevará a la tumba la cruel mancha de la sospecha social de ser considerado delincuente, mancha que trasciende a la familia por afirmaciones mediáticas irresponsables y no realizar con eficiencia las indagatorias que la ley exige. Prevenir el delito en estos momentos es la tarea fundamental del Estado, y siendo responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia ejecutar dicha tarea como uno de los programas vertebrales en la acción gubernamental en la lucha contra el crimen común y organizado. Pero el delito no se previene con anuncios espectaculares en televisión, radio o periódicos, o mediante declaraciones de funcionarios en Twitter o Facebook. No se previene con fotografías espectaculares de helicópteros o de patrullas. Debe quedar claro a todos que el delito se previene sí y solo sí se atiende de manera urgente el grave problema de salud pública que existe en la entidad por causa de las adicciones. Se previene sí y solo sí el Estado mexicano y el gobierno del Estado garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la alimentación. Sí y solo sí el gobierno genera expectativas para quienes parece ser han perdido la esperanza de encontrar un empleo digno y dentro del marco de la ley bien remunerado. Sí y solo sí, los niños, adolescentes y jóvenes encuentran oportunidades de estudio en centros educativos y universidades. Sí y solo sí, se garantiza para los zacatecanos el acceso a servicios de salud de calidad. Y sí y solo sí, se combate eficientemente la pobreza y la marginación. De esos más de 2,000 millones de pesos, pregunto, ¿cuántos se han invertido de manera eficiente, eficaz y oportuna en los rubros que anteriormente he señalado? Si la respuesta es muy poco, entonces el resultado son los miles de jóvenes que se incorporan día a día a las filas del crimen organizado y común. He señalado con toda convicción que en esta entidad, así como en el país, para lograr la erradicación del cáncer social de la delincuencia es premisa fundamental contar con militares y policías confiables, eficientes y profesionales. Sin el cumplimiento de esta premisa, los demás esfuerzos serán ficción, simulación y engaño, y nunca habrá suficientes recursos públicos para atender esta problemática. Y por lo anterior, espero que hoy el Procurador General de Justicia garantice a los zacatecanos que cada uno de los policías ministeriales han aprobado la evaluación y control de confianza, porque para que exista precisamente confianza y certeza que la Procuración de Justicia en esta entidad federativa se ejecuta con estricto apego a la legalidad, de manera pronta y expedita y con pleno respeto a los derechos humanos, es necesario, primero, que el procurador, subprocuradores, ministerios públicos, peritos y demás personal sean confiables, eficientes, profesionales y honrados.
urgente en este Estado es la implementación de nuevas medidas en materia de política criminal que permitan mejorar Le pido cuantitativa. concluya, diputada, por favor. Concluyo, Presidenta, que permita mejorar cuantitativa y cualitativamente la seguridad pública en el Estado y municipios. Mientras se siga negando el verdadero nivel de criminalidad en Zacatecas, seguiremos considerando el tema solo un asunto de percepción. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada presidenta, quisiera pedirle, se sirva a registrar mi asistencia, Romo Fonseca Luis Gerardo. Con Esta gusto, manera. diputado. Gracias. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el diputado Gustavo Muñoz Mena. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Bienvenido, señor procurador. Zacatecas vive hoy la peor crisis de seguridad de su historia. Las calles que antes eran de las más seguras y turísticas del país, ahora son sede de numerosos acontecimientos delictivos. Se respira un ambiente de temor e intranquilidad, cuerpos tirados en las banquetas, mantas colgadas en los puentes y en los jardines de cabeceras municipales. Familias atemorizadas, gente que tiene que cambiar su manera de vivir ante el temor de ser víctima de la delincuencia. Nuestra sociedad es cada vez más escéptica de la capacidad de las autoridades para controlar la situación, cada vez más desconfiada de las policías y de las Fuerzas Armadas. Es lamentable que la delincuencia se haya abierto paso y se haya apoderado de nuestro territorio, y más aún que los zacatecanos se acostumbren cada vez más a escuchar de muertos y de balaceras en vez de vivir en paz y tranquilidad. Lo mencionó el secretario de Seguridad Pública. La violencia generada por la disputa de nuestro territorio entre distintos grupos delictivos es tal que el mismo gobierno tiene la certeza que habrá más enfrentamientos. Tiene la certeza de que el problema es cada vez más grave. Es igual de importante combatirlo así, como determinar las medidas de prevención del delito antes de que suceda. Si el número de delincuentes va en aumento, si el número de elementos policiales también va en aumento, si ha sido necesario traer la Policía Federal, a marines y militares, deberíamos de sentarnos a pensar qué estamos haciendo mal, porque después de tanto tiempo que hemos luchado contra la delincuencia, no hemos podido, al contrario, cada vez está más fuera de control. Reconozco que la situación de delincuencia impera en todo el país, pero no cabe duda que nuestro estado es uno de los más inseguros. ¿Qué nuevas medidas deberá de tomar para combatir eficientemente el crimen organizado? ¿Qué está faltando para dar mejores resultados a los zacatecanos? Estas son preguntas que ya se han hecho innumerables veces y seguirán surgiendo, lo que lleva a pensar que el trabajo de la Procuración de Justicia no se está haciendo bien. Debe demostrarle a los zacatecanos que trabaja por el interés de todos, que no será partícipe de la corrupción, de la impunidad y de la opacidad, que sabe dividir entre asuntos políticos y la Procuración de Justicia. Aunado a ello, le comento que me parece una ofensa, una grosería informar a la ciudadanía con mentiras. Debe hablarles con la verdad y de frente, transparentar la información, aunque no sea la más deseada. Los zacatecanos lo merecen. Claro que le reconozco, licenciado, la difícil y arriesgada tarea que realiza como procurador, la valentía de exponerse a sí mismo y a su familia. Sin embargo, no olvide que la seguridad del Estado debe de procurarla también a más de 1 millón de zacatecanos que reclaman se les devuelva la protección y la integridad de su modo de vida. Por otra parte, quiero mencionar que recientemente usted hizo una declaración en la que señala que el delito de falsificación de documentos se persigue de oficio, de acuerdo al artículo 21 del Código Penal, por lo que conforme a derecho se procederá en contra de los legisladores de este Congreso, que conforme a derecho se procederá en contra de uno de los legisladores de este Congreso, mi compañero Juan Mendoza. Yo quisiera preguntarle, señor procurador, ¿en qué
se va a proceder, porque si no me equivoco, anunció que iniciaría un procedimiento de desafuero en contra del diputado para ejercer acción penal. ¿Por qué entonces otro diputado de esta misma legislatura incurrió en el mismo delito, alterando un documento para beneficio propio y no se procedió de ninguna manera? Tengo aquí el acuerdo de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en el que se acredita que el diputado al que me refiero alteró documentos oficiales. Mi pregunta es, ¿por qué es diferente la justicia para unos que para otros? En el caso que acabo de mencionar no se hizo absolutamente nada, no se procedió conforme a derecho, ni tampoco se sometió al diputado a un procedimiento de desafuero. Al contrario, el legajo de investigación quedó archivado, según me notificaron en días recientes. Otros funcionarios han caído también en este supuesto de falsificaciones de documentos, como un servidor público del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, quien fue partícipe de este hecho delictivo, que señalo y que tampoco se le hizo nada. Entonces, ¿qué clase de justicia manejamos? Es una justicia diferente para cada uno de nosotros. ¿Qué le decimos a las demás gentes que no reciben justicia, por más sencilla que parezca su asunto? Hay justicia para ricos y hay justicia para pobres. Finalizo, señor procurador, reiterándole la invitación a no bajar la guardia y dar más y mejores resultados en seguridad, en delitos contra la salud, como el narcomenudeo, y recompensar a las personas por los errores procesales. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas es una institución en donde no se puede permitir el descanso. Los capitalinos deben de tener la certeza de que se trabaja todos los días para garantizar mejores condiciones de vida para ellos, sus familias y las nuevas generaciones que vienen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el diputado Serardo Ramírez Muñoz. Con su permiso, diputada presidenta, con el permiso de la Asamblea, señor Procurador del Estado, Arturo Nale, sea bienvenido a la Casa de los Zacatecanos. Desde la perspectiva del Partido Verde, y no solamente de mi partido, sino de muchos ciudadanos, la comparecencia de esta mañana tiene especial interés, dado las circunstancias por las que pasa nuestra entidad. Todos, créame, queremos saber sobre los avances en materia de procuración de justicia. ¿Cuáles son los alcances del programa de prevención del delito? Cosa que el secretario de Seguridad Pública aquí no pudo decir. Los casos son reales. Hay desapariciones, hay secuestros, hay muertes y crímenes que se han cometido en el Estado y que muchos de ellos no han sido resueltos. Queremos saber, en realidad, que nos conteste cuáles son todas las tareas que tiene a su cargo, señor Procurador, en cuanto a la impartición de justicia y cuáles son los avances que se reflejan en la materia. Zacatecas necesita que los encargados de la justicia en el Estado actúen con firmeza y con honradez, sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. Por ello, desde este poder legislativo se ha visto como impostergable la modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. Por ello, las acciones que hemos realizado en conjunto han sido, creo, de principal beneficio. Por ejemplo, y tengo que mencionarlo de nueva cuenta, las modificaciones a aquel viejo e inadecuado Código Penal. Aquí también tengo que reconocerle todo el trabajo y la disposición que tuvo para con este Poder Legislativo para poder modernizar este código tan importante. La tarea de procuración de justicia es impulsar una política integral para fortalecer la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el ejercicio de la acción penal y su seguimiento hasta los tribunales, garantizando la actuación del Ministerio Público, la Policía Judicial y los peritos con base a los más altos criterios éticos y de profesionalismo y respeto, y a los derechos humanos, a consolidar en la sociedad la cultura de la legalidad, la prevención del delito
y el combate a la impunidad. Tareas que, tengo que decirlo, se han cumplido, pero también es claramente evidente que hay trabajo que se debe seguir realizando. La Procuraduría General de la República tiene una importancia y trascendencia en la sociedad, ya que es fundamental para garantizar la integridad física y patrimonial de la población, pues la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado abarca todas las etapas, desde su prevención hasta la consignación de los delincuentes y la protección a las víctimas del delito. Hoy le pido, señor procurador, que asuma su responsabilidad sin entrar en los ámbitos de otras tareas, de otras áreas. Señor procurador, le pido que deje de actuar como secretario de Seguridad Pública en algunos casos o como secretario general de gobierno desde algunos otros. Conozco y sé, y también reconozco la falta de capacidad de algunos miembros del gabinete, pero creo, señor, con todo respeto, que no es su función estar corrigiendo la plana cada vez que vemos una ausencia de quienes deben de estar al pendiente de los asuntos del Estado. Sé que su actuar muchas ocasiones ha sido controvertido. Sin embargo, también creo y debo reconocer que no cualquiera podría representar la labor que usted hoy desempeña, de la manera en que usted lo hace. En las dimensiones actuales de inseguridad, lo único que me queda es reiterarle mi apoyo, el apoyo que le di cuando lo ratificamos en este Congreso y el apoyo que le seguirá dando el partido que represento en beneficio de la población del pueblo de Zacatecas. Pongo a su disposición mi trabajo legislativo para que Zacatecas recupere esa paz y esa tranquilidad que día a día los zacatecanos nos exigen. Muchísimas gracias, es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Ahora corresponde intervenir a un diputado representante por cada grupo parlamentario aquí representado. Corresponde el uso de la voz al diputado Jorge Luis García Vera en representación del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Hasta por 5 minutos, por favor, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Señor procurador, la inseguridad, las amenazas y la violencia son uno de los mayores retos que enfrentan las sociedades contemporáneas hoy en día. La delincuencia está mostrando el verdadero rostro de la violencia. Hasta hace algunos años, la descripción que caracterizaba a Zacatecas era la de una población tranquila, segura y apacible, en la cual sus habitantes podían transitar tranquilamente por las diferentes calles y callejones, aun cuando esto fuera durante la noche, pues se tenía a Zacatecas como uno de los estados más seguros del país. Desafortunadamente, esta ya no es la percepción que se tiene de nuestro estado. Actualmente la ciudadanía zacatecana vive bajo una constante incertidumbre y zozobra ante la amenaza a su seguridad personal y la de su patrimonio. Después de las necesidades básicas, las de seguridad pública y las de procuración de justicia, pronta y expedita, son las que más preocupan a los individuos, al requerir para ello la presencia de servidores públicos, pero sobre todo cuerpos policíacos eficientes y confiables. No es posible que hoy en día el ciudadano deba cuidarse no solo de los delincuentes,
sino que no tiene plena confianza en aquellos a quienes se supone son los custodios y encargados de su seguridad personal. Para el grupo parlamentario de Nueva Alianza, reviste primordial importancia la impartición de justicia, pero sobre todo la prevención del delito y la protección de los bienes de los ciudadanos. A 2 años de ejercicio gubernamental, se han realizado acciones importantes. Sin embargo, la sociedad zacatecana se encuentra atemorizada ante los diarios hechos delictivos que se registran a lo largo y ancho del Estado. Señor Procurador, la tarea que se tiene enfrente no es nada sencilla. Los retos son grandes y apremiantes. Si bien se han llevado a la práctica acciones tendientes al mejoramiento y al rescate de las instituciones encargadas de la seguridad, quedan algunas interrogantes pendientes. Han sido suficientes y sobre todo han representado algún beneficio sustancial la entrega de uniformes, calzado y equipo de cómputo a las diferentes corporaciones policiales. ¿Cuál es el avance registrado en materia de capacitación a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales, responsables de aplicar el nuevo sistema de justicia penal? ¿Cuáles son los avances en materia de profesionalización respecto del nuevo modelo policial? ¿Qué se hace con todos aquellos miembros de la corporación, de las corporaciones policiales, que no aprueban los exámenes correspondientes a fin de que no terminen engrosando las filas de la delincuencia? ¿Se seguirá actuando bajo la misma política hasta ahora aplicada en materia de seguridad o se tienen contempladas adecuaciones acordes a los reclamos de la sociedad? Señor Procurador, reconozco su valentía y trabajo realizado en beneficio de los zacatecanos en las condiciones en las que vive nuestro Estado. Enhorabuena por sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado Saúl Monreal Ávila en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos. Ciudadana Presidenta. Adelante, diputado. Buenos días, compañeros diputadas y diputados. Buenos días, señor Procurador. Buenos días a los medios de comunicación. Uno de los 5 ejes que guían la presente administración, según el Plan Estatal de Desarrollo, es el de Zacatecas Seguro. Ahora la pregunta sería, señor Procurador, ¿Zacatecas es en realidad un estado seguro? En el segundo informe se cita de manera textual: hemos registrado ya la disminución del índice delictivo y contribuimos a hacer de Zacatecas una entidad segura. Lo dudamos mucho. Hemos sido testigo del aumento indiscriminado de violencia a lo largo y ancho del Estado, y no solo nos referimos a la percepción de la sociedad, que por cierto, la inseguridad es uno de los problemas que más preocupan a las y los zacatecanos, sino también al incremento de asesinatos registrados que hasta el día de hoy doblan la cantidad del año anterior en varios de los municipios. Es de todos conocida la situación por la que atraviesa el país. Aunado a esto, quedó en el olvido ese Zacatecas como uno de los estados más seguros. Ahora, constantemente, somos nota a nivel nacional. Las tareas más importantes en la función de procuración de justicia a su cargo
deben de focalizarse esencialmente en la prevención del delito, el combate a la delincuencia, la investigación delictiva, el ejercicio de la acción penal y su seguimiento ante los tribunales del Estado. Le pregunto, señor Procurador, ¿qué acciones concretas son las que ha realizado y qué resultados tenemos a favor de la sociedad? Hace ya un año, ante esta misma Asamblea Popular, anunció la construcción de 2 CEMEFOS, uno en Zacatecas y otro en Fresnillo. Particularmente el de Fresnillo daría una atención más completa a los municipios ubicados en el norte de nuestra entidad. El día de hoy no sabemos la causa por la cual el CEMEFO, construido en el Camposanto de la Resurrección y mejor equipado, nunca se haya utilizado. El actual centro, en donde se realizan las necropsias, se encuentra en un estado deplorable. Los médicos legistas no cuentan con el equipo necesario, ya que realizan sus labores en penumbras y en un área insalubre. Otro proyecto no atendido es el de crear un nuevo espacio para la Subdirección Regional de Servicios Periciales de Fresnillo, integrada por 26 nuevos peritos. Al día de hoy ignoramos si existe una fecha definida para el comienzo de dicho proyecto. La Procuración de Justicia debe de ser accesible, profesional y transparente, siguiendo en todo momento los procedimientos legales para poder crear en la sociedad una cultura de la denuncia. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en el año 2011 en Zacatecas, ocurrieron 193.694 delitos, de los cuales 171.555 no fueron denunciados o no se inició una averiguación previa. Es decir, el 88.5% de este porcentaje, el 57.5% es por causas atribuibles a la autoridad. Entre las más graves se encuentran la tortuosidad e ineficiencia en la integración de averiguaciones previas o la impericia para integrar carpetas de investigación, lo que se traduce en trámites largos, difíciles y sin resultados favorables para las víctimas del delito. Esto genera de manera lógica una gran desconfianza de la autoridad y de sus funcionarios, particularmente de los agentes del Ministerio Público, entre quienes es posible que se infiltre o incida la delincuencia. Una pregunta más, díganos y dígale a la sociedad de manera seria, ¿qué se ha hecho en Zacatecas para combatir la cifra negra? Se dice que el delito que no es denunciado no se puede resolver. Irónicamente, el ciudadano afectado por algún delito tiene la idea de que denunciar prácticamente es una pérdida de tiempo. ¿Qué incentivos tienen las víctimas para denunciar si el desempeño de la autoridad deja mucho que desear? Esta es la autoridad, revertir esa imagen y hacer más eficientes sus procesos para mejorar esa tendencia. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, son trascendentales los resultados de la labor de la Procuraduría, debido a su particular importancia en la sociedad, ya que es fundamental para garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, pues la lucha contra la delincuencia y contempla todas las etapas de su prevención hasta la consignación de los delincuentes y la protección a las víctimas del delito. Según la percepción de la población, las principales causas de la inseguridad son la pobreza y el desempleo, donde también se puede apreciar un déficit en las dependencias encargadas de estos rubros. No se nota, no se ve y las cifras lo delatan. A 2 años de este gobierno no hay avance y se refleja el fracaso de las políticas implementadas por la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy en día los zacatecanos tenemos miedo salir a la calle a tal grado que se han modificado nuestras costumbres. Lo exhortamos, señor Procurador, a que haga lo conducente, lo posible y lo imposible por garantizar seguridad y bienestar en la sociedad que tanto lo demanda. Ha dejado de lado un factor muy relevante para cumplir sus objetivos de procuración de justicia, que es la participación ciudadana en la elaboración, implementación y evaluación de acciones de denuncia, de cooperación
y de evaluación en sus tareas. El Observatorio Ciudadano no ha funcionado y representa un mecanismo de ornato. Le pido Gracias concluya, diputado, a la por poca favor. o nula atención que ustedes han dado y no por falta de interés del ciudadano. Lo conmino, señor procurador, a que no olvide el dolor tan grande de las víctimas del delito, pero no le pido que los consuele o les llore usted a los muertos, sino que emprenda acciones para salvaguardar sus derechos de recibir atención médica, psicológica, de salud, de respeto a sus derechos humanos y en la reparación del daño. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado José Juan Mendoza Maldonado, representando el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Hoy quiero saludar a mi amigo, a mi paisano, a mi procurador. Y sé que estas palabras seguramente ya causaron extrañeza en varios de los aquí presentes. Sorprende seguramente esta deferencia, pero la cortesía y el buen trato político para quien hoy nos acompaña no puede ser menos. La ganó, se la ganó a pulso. Durante la semana pasada fue el mejor aliado, el aliado perfecto para que saliera a la luz pública ese caudal inmobiliario del gobernador Miguel Casas, Miguel Alonso. Un caudal inmobiliario que dicen ha hecho con el sudor de su frente. Fue el mejor aliado para evidenciar el lodazal que existe en la actual clase política gobernante de Zacatecas. Bastó que diéramos a conocer lo del rancho de Malpaso para que saliera una retahíla de propiedades. Si lo hizo reflexivamente, hoy procurador tiene un punto en su trayectoria y en su vida pública, una estrellita en la frente de buen funcionario. Pero si lo hizo por error, si lo hizo involuntariamente, entonces déjeme decirle que le recomiendo un cuento de Lenita Poniatowska que se llama El burro que metió la pata. Palabras más, palabras menos, el cuento termina diciendo: cualquier burro puede meter la pata, pero cualquiera puede sacarla. Pero hay una tercera versión, y esa versión proviene desde el gobierno y con algunos priistas con los que he platicado. Dicen que usted, como buen cuentacuentos, con un grado de perversidad en nivel avanzado, le endulzó el oído al gobernador y lo terminó embrocando. Terminó evidenciando lo que hoy ya no es el tema de si estas propiedades existen. El tema central del debate público es cuánto valen estas propiedades. Pero ese jueves negro salieron usted y el Contralor como buenos paladines de la honestidad, paladines del gobernador. Dije paladines, diputada presidenta, que se asiente en el diario Debates.
No malandrines, dije paladines. No sea que me vayan a denunciar penalmente. Salieron a defender a su gobernador y decir que es muy ahorrativo, que lo ha hecho con el sudor de su frente, que no tiene dependientes económicos y no sé cuántos años en el servicio. Hoy el tema central es conocer el valor de ese caudal inmobiliario. Pero además es necesario que usted conozca su marco de atribuciones, sus competencias constitucionales, porque el espectáculo que dio el jueves pasado es un espectáculo deleznable. Usted es un representante social, representante de los intereses de la sociedad, no de los intereses de su gobernador, a quien exoneró y absolvió de manera inmediata, y a un servidor lo acusó, lo procesó, lo sentenció y lo desaforó en 5 minutos. Usted es garante de la procuración, usted debe integrar carpetas de investigación creíbles, hacer la valoración de pruebas, no andar queriendo meter al bote, porque así lo dice, su lenguaje suyo, no andando queriendo meter al bote a todos los zacatecanos, no le van a alcanzar las cárceles. Ya más de la mitad de los zacatecanos hoy cuestionan el accionar de este gobierno, pero usted no puede cancelar la crítica. No hay controles absolutos. Zacatecas es un estado plural, es un estado diverso, no hay voces únicas, no hay voces unánimes. No puede colgar en la plaza pública a quienes ejercen su derecho de expresión. Finalmente, quisiera decirle que será responsable usted y su gobernador del grado de intimidación, de amenaza que están ejerciendo sobre los medios de comunicación. Unos medios de comunicación valientes que tomaron y retomaron este tema. En Zacatecas no hay intocables, no hay zonas de impunidad y de inmunidad para nadie, así sea su propio gobernador. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Osvaldo Contreras en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Permiso de esta soberanía. El Partido Acción Nacional es una institución que se encuentra orgullosa y optimista de la gran labor realizada por fuerzas federales y el Ejército Mexicano, comandados por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pues ha sido una tarea ardua, difícil y compleja, la cual no se hubiera llevado a cabo sin el apoyo de los gobiernos estatales en conjunto. Es por ello, señor Procurador Arturo Nale García, que reconocemos en usted su compromiso, dedicación y análisis al nuevo Código Penal del Estado de Zacatecas, en el cual podemos encontrar algunos puntos a favor. La nueva legislación en torno al feminicidio, ofreciendo así garantías obligadas a la mujer, que ha sido y es un eslabón primordial en los pilares de la familia mexicana. Agregar al Código Penal una nueva tipificación llamada facilitación delictiva, contextualizándolo con las necesidades de la sociedad actual y de esta manera haciéndolo más práctico y útil. Nuevas sanciones a los delitos ambientales, las cuales van dirigidas y pueden guiar a la sociedad a una conducta más consciente y comprometida con su entorno. Aumentar las sanciones por delitos sexuales cometidos en menores de 12 años, protegiendo de esta manera la dignidad y susceptibilidad de un ser desprotegido en materia legislativa en el Estado en cuanto a delitos sexuales se refiere. No obstante, señor Procurador Arturo Nale García, es necesario señalar que su labor en el área fáctica, si no bien ha sido aceptable, le ha faltado mayor intensidad, esfuerzo y compromiso, ya que el índice de violencia ha incrementado junto con la actividad criminal y delictiva, mermando así no solo la economía del Estado, sino también la credibilidad de la sociedad en el gobierno actual, aunado a un ambiente de inseguridad, miedo y zozobra. La gente está cansada de que en los medios de comunicación se haga un escarnio público de personas inocentes y que se haga a un lado la presunción de inocencia.
Los delitos del fuero común no han sido investigados con prontitud en temas relacionados con la delincuencia organizada. Le echamos la bolita al fuero federal o a la federación en temas del fuero común. Nos habían prometido, señor procurador, este gobierno, que iban a agarrar peces gordos. Hasta ahorita creo que ni charales hemos agarrado, señor procurador. Usted es el procurador del Estado, ya lo comentaron aquí, usted es el garante de la procuración de justicia en este Estado. No es el abogado defensor del gobernador, señor procurador. En las preguntas, ¿cómo vamos con el tema de los exámenes de confianza? ¿Cómo vamos con el tema de la prevención del delito? Y por último, quisiera mencionar, y es una convicción de Acción Nacional y de la fracción parlamentaria, es que nosotros no queremos que se judicialice la política y tampoco queremos que se politice la justicia en relación a los últimos actos que hemos tenido en el Estado y que usted es el garante número 1 de estos temas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Marco Antonio Olveda en representación del Grupo Parlamentario Primero Zacatecas. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, señor Procurador General del Estado. En atención al segundo informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso, hoy tenemos la oportunidad de analizar y reflexionar sobre los distintos rubros de la administración pública. Reconocer que los temas que tienen que ver con la seguridad pública y el crimen organizado, hoy cobran mayor relevancia, porque ambos tienen que ver con la vida cotidiana y la tranquilidad de los zacatecanos. No se trata de un tema menor. Por razones de tiempo, señor Procurador y compañeras y compañeros, habré de referirme a los asuntos que para mí son de mayor relevancia. Primero, profundizar con usted, señor Procurador, sobre cómo han crecido los índices de la delincuencia común con respecto a la media nacional. Decía yo el pasado martes, no con el ánimo de la autocomplacencia, sino para hacer un análisis serio y establecer puntos de referencia, es necesario conocer los indicadores y parámetros regionales y nacionales en los índices de criminalidad, saber qué se ha hecho para mejorar las condiciones salariales de los integrantes de la Policía Ministerial. Y ante la nueva realidad de contar con la prueba pericial como prueba máxima del delito, tenemos que destacar la importancia que representa la creación del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, órgano autónomo y desconcentrado, cuya iniciativa para su creación fue votada y aprobada por esta soberanía. La importancia que reviste la creación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Delito, que nos ubica como estado de avanzada en estos dos conceptos. Y aquí es donde se encuentra la parte más sensible de este amargo proceso en el que nos encontramos. Los hombres y mujeres, los niños, los jóvenes que se ven afectados sin tener nada que ver. Esto es lo que más duele y lastima a las familias y a la sociedad. Hay quienes afirman que en las guerras lamentablemente siempre muere gente inocente. Es un daño colateral. Esto es cierto, no hay duda, pero no estamos de acuerdo. No lo deseamos, no es justo. Tenemos que evitarlo o disminuirlo de una manera contundente. Y cuando lamentablemente ocurra, el Estado tiene la obligación de apoyar y ayudar a las víctimas en lo jurídico, lo psicológico y en lo económico, por qué no decirlo, en la reparación del daño. Señalar también la creación del Centro de Operación Estratégica para el combate al narcomenudeo, cuya facultad fue otorgada por las autoridades locales a partir del presente año. El tema de la lucha contra la impunidad, con el abatimiento de las órdenes de aprehensión como una de las acciones más efectivas para inhibir la delincuencia. Hablábamos el martes sobre la urgencia de impulsar la cultura de la legalidad por encima de la cultura de la muerte, fortalecer la cultura de la denuncia en Zacatecas para de esta manera exigir a las autoridades la persecución del delito
y abatir así la impunidad. Otro tema importantísimo es el que tiene que ver con la participación social. En este proceso de procuración de justicia es importante el papel que juegan los padres de familia, los maestros, el entorno social, el desempleo, las amenazas de quienes se aprovechan de los jóvenes, de los adolescentes para delinquir. El involucramiento de la sociedad en estos temas no debemos verlo como una salida fácil para no enfrentar el problema en su justa dimensión, ni para deslindar de manera irresponsable a las instituciones del gobierno responsables de la procuración de justicia. Esta es una responsabilidad de orden social en la que debemos coadyuvar todos los sectores de la población. Comentar sobre el avance enorme que se ha logrado con la actualización del marco jurídico al realizar las reformas al Código Penal del Estado, donde nos consta el empeño que el Ejecutivo y usted en lo particular han presentado para realizar las reformas. Me incluyo en este propósito porque fue el resultado de largas horas de trabajo, labor de cabildeo, y finalmente tuvimos un Código Penal de acuerdo a las necesidades del Estado. Estoy convencido de que en este año se ha avanzado de manera sustantiva en materia de procuración de justicia. Esto es una realidad, no podemos ocultarla. Tampoco podemos negar que seguimos con una situación complicada. Eso sería un grave error. Podrán no estar de acuerdo algunos compañeros, porque están obligados al cuestionamiento y a la crítica en su calidad de oposición. Lo respeto, están en su derecho, pero saben que en su fuero interno no se pueden engañar. Hemos avanzado a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de que a pesar de todo, no hay duda, hemos avanzado en la procuración de justicia. No traía yo este tema, pero sin embargo quiero comentar que nuestro compañero Juan Mendoza no ha respondido a lo que yo dije aquí en la tribuna cuando el señor Sergio Díaz lo acusó de mentiroso con relación a la finca de Jerez. Quiero que nos aclare por qué no ha contestado ese pronunciamiento de que es un diputado de marras y mentiroso. Presidente, ¿Es estamos en cuánto? un formato Gracias, de comparecencia, no en una sesión ordinaria. A partir de este momento y por única vez se abre el registro de las y los ciudadanos diputados que deseen participar para formular sus preguntas. Álvarez Maínez. Felipe Ramírez Chávez. María de la Luz Domínguez Campos. José Gerardo Ramírez Muñoz. Ramírez Rivera Georgina. José Rodríguez Elías. Cuevas Arredondo Juan Francisco. Mendoza Maldonado José Juan. Bañuelos de la Torre Giovanna. Romo Fonseca Ana María. Roberto Luevano, presidenta. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Álvarez Maínez Jorge. Trajo porra Juanito, y no crea usted, diputado, que yo le digo así dice la lona que trae. Ya cada vez es más poquita porra.
El León piensa que todos son de su condición, diputado. Usted hace un año nos acusó. Diputado Jorge. No. Me permite. Le Él no estoy se refirió al le estoy informe y a mí me concediendo va a los permitir 3 hablar minutos como para quiera. formular preguntas. El León piensa que todos son de su condición. Hace un Formule sus año preguntas, nos acusó. Procederé. No se vale que me interrumpa. Que se serene el diputado. Vamos El a León debatir. piensa que todos son de su Vamos a condición. debatir. Si quieres El León debatir. piensa que son todos de su si condición. quieres debatir. Hace un año te reté a que me comprobaras Le exhorto, el tema del diputado. rescate financiero. Presidenta, ojalá llame al orden. Que se centre A los en las presidenta, por favor, llame al orden. Dije Funcionario que está que si aquí. me lo Pedimos comprobabas, que renunciaba al cargo. da orden en la sesión. Que si me lo comprobaba, renunciaba al cargo. Diputado Jorge. No lo hiciste. Te Usted pedí- realiza puede su permitir pregunta. el diálogo entre Que no diputados. se hagan diálogos. Que por Cierra congruencia el micrófono. renunciaras tú al cargo. Ciudadana Está Presidenta, impedido por favor, por le pido que reglamento que se ponga hagan orden. diálogos Jorge, entre porque los si es necesario que le diputados. retire la Ciudadana No puede Presidenta. permitir Voy a los pasar a mi diálogos entre pregunta. diputados, Voy Presidenta. a pasar a mi pregunta. Me Pase da su gusto, pregunta. me da gusto que me interrumpa a mí, que a él no lo haya interrumpido, Pase que no su se haya pregunta, diputado referido Jorge. al informe. Eres el diputado más faltista de esta legislatura. Pase a su Juan. pregunta, diputado Jorge. Traigo las estadísticas del total de faltas. 47 faltas llevas. A ver. Tien- ¿Cómo tiene- 47 faltas ¿Cómo llevas. degradas el Diputado debate? Jorge, realice su pregunta. A las dentro de sesiones, la próxima. a las sesiones que no faltas es a las privadas. Me das Orden. tristeza. Donde pides Me das tristeza. aumento. Diputada, Me das Presidenta, tristeza. Tiene- le solicito llame Me al he orden. preguntado Permiso, por qué Juan Diputado Mendoza. Jorge Llame Álvarez, al no orden, tiene la diputada. instrucciones Orden a los obedece? diputados. ¿A qué instrucciones obedece? Tiene Juan? el uso de la palabra por ¿A las 3 de Claudia minutos Corichi? Qué al tristeza me diputado das. Me das Ramírez tristeza. ¿Por qué? Chávez De veras, Felipe. ¿Por de qué el veras. sexenio pasado no Presidenta, acusaste llame al enriquecimiento orden, ilícito? Jorge Álvarez. Mi pregunta es Córtele el si sonido la del falsificación sonido. de documentos el uso de la Córtele palabra. el sonido. Tiene la voz, el uso de la palabra por 3 minutos el diputado Ramírez Chávez Felipe. Adelante, diputado. Para elaborar sus preguntas, diputado Felipe Chávez. Ramírez Chávez, por favor. Señor Procurador, preguntarle qué estado guarda el Instituto de Formación y Capacitación de la Procuraduría General de Justicia. Preguntarle también qué adelantos se tienen sobre el asesinato del presidente municipal de Florencia de Benito Juárez. Le agradezco su respuesta, señor Procurador. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos para elaborar sus preguntas la diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Señale, señor Procurador, el estado que guarda la capacitación del personal de la Procuraduría General de Justicia en torno al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Informe cuántos policías ministeriales y demás personas obligadas por ley han aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza. Informe también, dentro del ámbito de su competencia, durante estos 2 años de ejercicio constitucional, a cuánto asciende el monto que por concepto de bienes, instrumento, objeto o producto del delito han sido decomisados o bien no hayan sido recogidos por quien tuviera derecho a ello por parte de este gobierno y detalle, por supuesto, cuál ha sido su destino. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra por 3 minutos a la diputada Georgina Ramírez para elaborar sus preguntas. Gracias, diputada presidenta. Quiero plantear al procurador, él nos ha señalado en el informe que existe un 83% del presupuesto de la Procuraduría para el pago de salarios. Entonces, mi pregunta es si efectivamente se está realizando un ejercicio responsable del presupuesto que tiene a su cargo, ¿cuánto y en qué porcentaje hemos avanzado en el tema de la prevención del delito? Porque es un marco que indudablemente impacta en los resultados que estamos viendo y que pretendemos tener en un futuro. Y también, ¿cómo calificaría usted el trabajo de su Secretaría, de su Procuración de Justicia, si es pronta y expedita? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede para elaborar sus preguntas al diputado Gerardo Ramírez. Gracias, Presidenta. Quisiera preguntarle, señor Procurador de Justicia, en el ámbito de su competencia es garantizar acciones concretas y contundentes para que los delincuentes sean debidamente castigados y los inocentes absueltos, con absoluto respeto a los derechos humanos. Quisiera
que me ampliara la información que se presenta en el informe del gobernador del estado y que hay ciertos pronunciamientos que me gustaría conocer a fondo, si me permite. Quisiera decirle, como lo hemos comentado ya en repetidas ocasiones, el Código Penal hoy día está en la vanguardia de muchos estados de la República. En el tema de feminicidio, lavado de dinero, los delitos informáticos y ambientales, la usurpación de identidad, la falsificación delictiva, la desaparición forzada de personas y la discriminación hoy día son un delito. ¿Me podría informar en el ámbito de su competencia cuáles son los avances que se tienen en las denuncias presentadas al respecto de estos delitos que le estoy mencionando? Quisiera también saber de qué manera y alcances ha beneficiado el fondo creado de apoyo para la Procuración de Justicia con los bienes decomisados. Y también algo que es de mi interés, quisiera saber si realmente y desde su perspectiva, sobre todo de la práctica, fue suficiente incrementar las penas en delitos como la evasión, la resistencia de particulares, la corrupción de menores, la violación, los atentados, el abandono de familiares, la extorsión, el homicidio en sus diversas modalidades. ¿Es suficiente? ¿Realmente ha bajado el índice delictivo en estos asuntos para no solamente centrarnos en el tema del narcotráfico y del crimen organizado? Y por último, si me puede mencionar cuáles son los resultados que ha tenido el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y también algo que me congratulo de que hoy exista esta Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias. En este bloque también concedo para que realice sus preguntas el diputado José Rodríguez Elías. Gracias, diputada presidenta. Me gustaría dar la bienvenida a Arturo Nale a esta legislatura y preguntarle lo siguiente. Creo yo que la denuncia es algo trascendental en la Procuración de Justicia. ¿Cómo se están manejando y si la verdad la ciudadanía se está dando el valor de hacerlas? La otra sería su opinión sobre la pena de muerte. Y la tercera pregunta sería, ¿qué pasó con la investigación sobre la bodega propiedad del exgobernador Ricardo Monreal, donde se encontró droga, en este caso marihuana? ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 10 minutos para las preguntas que fueron elaboradas en este bloque respecto a los planteamientos de las y los señores diputados. Adelante, señor procurador. Gracias, diputada presidenta. Comenta la diputada María de la Luz Domínguez que no se percibe una estrategia en materia de prevención, que las cifras no coinciden con las que maneja la sociedad, que muchas veces se revictimiza a los muertos en lugar de investigar. Pregunta también sobre los exámenes de control de confianza a policías, a funcionarios, a los altos mandos, ministerios públicos y peritos. Espero que el tiempo que tengo sea suficiente para contestar estas y muchas otras preguntas. Mire, yo coincido plenamente con usted en el sentido de que la prevención es una materia de la mayor importancia. No basta, coincido plenamente que no basta con las tareas, con los esfuerzos, con los recursos que se invierten en materia de contención. La contención, como la palabra lo dice, solamente contener, parar, que algo no crezca, que algo no nos rebase. Eso es la contención. Y ese es un tema de policías, de soldados, de ministeriales, de federales. No resuelve las causas, simplemente contiene, detiene el problema. En cambio, la prevención es algo de la mayor importancia. Prevenir, la palabra lo dice, es tratar de que algo no ocurra, de que algo no suceda, evitar el delito, evitar las adicciones, evitar los accidentes, esa es la prevención. Pero la prevención, ¿a quién le compete? ¿Al gobierno? Por supuesto, al gobierno federal, al gobierno del estado, a los gobiernos municipales, a todos los niveles de gobierno.
La prevención le compete también a las instituciones educativas, a los maestros. La prevención le compete, y de manera muy importante, a los medios de comunicación. El no hacer apología del delito, por ejemplo. Pero yo creo, es una opinión muy personal, las iglesias también creo que pueden hacer muchísimo en materia de prevención. Pero yo creo, y le repito, es una opinión muy personal, que en materia de prevención del delito, la tarea fundamental la tenemos los padres de familia. Los padres tenemos que estar más al pendiente de nuestros hijos, checar que vayan a la escuela y que vayan bien, checar a qué hora salen de la escuela, qué hacen cuando salen de la escuela, con quién se juntan, checar a qué hora llegan a la casa y cómo llegan a la casa. En fin, creo que en materia de prevención todos, sin excepción, tenemos mucho que hacer. Yo, como lo dije en mi participación inicial, estamos haciendo en la Procuraduría un esfuerzo, pero es uno de los muchos que todos debemos de hacer. No hay semana, diputada, no hay semana que no visite 3, 4 y hasta 5 preparatorias a hablar con muchachos de 15, 16, 17, 18 años de todo el estado para platicarles sobre los riesgos que implica la reprobación, sobre los riesgos que implica la deserción escolar, sobre los riesgos que implica el convertirse, por ejemplo, en ninis, en chavos que lamentablemente y no por voluntad propia ni estudian, ni trabajan, ni emigran, ni nada. Voy a hablar con ellos sobre los riesgos que implica las adicciones y luego cómo se ven obligados por necesidad a empezar a robar en su propia casa y posteriormente, cuando ya no pueden seguir robando en su casa, lo empiezan a hacer en otros domicilios particulares, en establecimientos comerciales, a transeúntes, el robo de vehículos y autopartes, en fin. Estamos haciendo un esfuerzo en la Procuraduría en materia de prevención y no lo hace un director, un subdirector o un departamento, lo hago yo personalmente. No hay semana que no hable por lo menos con 1000 muchachos zacatecanos. Es mi promedio semanal, con 1000 muchachos platico cada semana sobre temas de prevención. ¿Servirá de algo? Yo espero que sí. Yo siempre he dicho que con que le mueva la conciencia a uno, con que le mueva el corazón a uno, ya valió la pena haber ido a Cañitas, a Villa de Cos, a Tepetongo, a Villa Hidalgo, etc. Es lo que estamos haciendo en materia de prevención. Las cifras no coinciden con las que maneja la sociedad, no coinciden. Las cifras oficiales, las que maneja, por ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, efectivamente son muy distintas a las que manejan algunos medios de comunicación o a las que maneja el comentario del vecino, de los ciudadanos de a pie, que muchas veces se revictimiza a los muertos en lugar de investigar. Sí, coincido, no podemos dejar de respetar el principio de presunción de inocencia. Pero cuando en un enfrentamiento una persona cae con unos cuernos de chivo en la mano, con droga y a bordo de un vehículo con reporte de robo, es muy difícil no poderlo revictimizar. Todo indica, hay indicios más que suficientes para presumir que esa persona era miembro de alguna organización delictiva. Exámenes de control de confianza. Todos los servidores públicos, su servidor, mis subprocuradores, mis directores, todos hemos ido a practicarnos exámenes de control de confianza en centros federales. De Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, ya los policías ministeriales, el 100% presentó su examen de control de confianza. Están programados ministerios públicos y peritos para presentarlos en los próximos días, conforme a la agenda que tiene el propio Centro Estatal de Control de Confianza. El diputado Muñoz Mena dice que Zacatecas es uno de los estados más inseguros. No sé en base a qué estadística, sin embargo le puedo decir que estamos muy lejos de que tengamos una incidencia delictiva como la de estados aquí muy cercanos, como la de Tamaulipas, como la de Nuevo León, como la de Coahuila, como la de Chihuahua, como la de Sinaloa, como la de Durango, como la de Jalisco, como la de Michoacán, como la de Guerrero, como la de Veracruz. ¿Y qué falta para dar mejores resultados? Trabajo, obviamente tenemos que trabajar mucho. Y me preguntaba sobre un delito de falsificación que usted denunció y no se hizo nada.
y comenta que esa denuncia fue también contra un integrante de esta legislatura. Efectivamente, usted, diputado, presentó una denuncia en contra del diputado Saúl Monreal por su posible participación en el delito de falsificación. Hemos insistido hasta el cansancio con usted, señor diputado, que vaya a ratificar la denuncia. No la ha ratificado. Han venido agentes del Ministerio Público a buscarlo hasta sus oficinas. Sin embargo, a pesar de que no ha ratificado la denuncia, empezamos con la investigación, seguros de que usted algún día tendrá tiempo de ir a ratificarla. Y déjeme decirle que ya tenemos un informe que nos mandó el Instituto Estatal Electoral, pero sí es importante su ratificación, diputado. Dice el diputado Gerardo Ramírez que deje de actuar como secretario de Seguridad Pública o secretario general de Gobierno. Diputado, no, yo ya fui secretario general de Gobierno más de 3 años, no me quedaron ganas de volver a hacerlo, y mire que eran otros tiempos. Y es cierto, muchas veces se confunde la tarea del secretario de Seguridad Pública con la tarea del procurador. Una cosa es la seguridad pública y otra cosa distinta, aunque esté relacionada, la procuración de justicia. Una cosa es ser el policía del Estado y otra muy distinta ser el abogado del Estado. Sin embargo, estamos permanentemente informando a la sociedad y eso a lo mejor genera que se piense que uno se está arrogando funciones que no le corresponden. Pero es una obligación de los servidores públicos informar a la sociedad con objetividad, con veracidad, con oportunidad, y es un derecho de los ciudadanos estar informados o que se les informe de lo que hacen los servidores públicos con sus impuestos. El diputado Jorge Luis García Vera dice que sí es suficiente entregar equipo, capacitar. No, claro que no es suficiente, pero se tiene que hacer. Es una de las muchas cosas que se tiene que hacer para mejorar los niveles de seguridad en Zacatecas y en el país. ¿Cómo vamos con la profesionalización? La semana pasada concluimos el reglamento del Servicio Civil y Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. Creemos que este reglamento, que estará publicándose en los próximos días en el periódico oficial, contribuirá muchísimo para hacer realidad el servicio civil y profesional de carrera en la Procuraduría, tanto para ministerios públicos como para peritos y policías ministeriales. Requisito para ser secretario en una agencia del Ministerio Público es haber sido meritorio o haber hecho su práctica profesional en la Procuraduría. Requisito para ser Ministerio Público es haber sido secretario. Requisito para ser Ministerio Público Especial o bien funcionario superior de la Procuraduría es haber tenido por lo menos 10 años de carrera dentro de la Procuraduría. Todos mis subprocuradores y todos mis directores de áreas sustantivas son ministerios públicos de carrera, personas a las que conocí hace apenas 2 años, pero que ellos tienen en la Procuraduría 15, 17 y hasta más de 20 años, como es el caso de la subprocuradora de procedimientos jurisdiccionales. ¿Qué pasa con los que no pasan los exámenes de control de confianza? Pregunta el diputado García Vera. Deben de irse. Otro diputado, ahorita llego a él, preguntaba, ¿y a dónde los mandan? ¿A la delincuencia? ¿Al desempleo? Estamos haciendo una depuración gradual en la policía ministerial, porque si de 420 policías, 200 no me pasan el examen de control de confianza, el correr a los 200 de golpe y porrazo, primero cuesta dinero, mucho dinero por concepto de liquidaciones. Y segundo, ¿y luego con qué lo sustituyo? Porque los requisitos para el ingreso a la Procuraduría, de acuerdo con el reglamento que les comentaba hace un momento, pues son muy, muy estrictos. Se seguirá aplicando la misma política en materia de seguridad. Yo le puedo decir que se va a seguir aplicando la misma política en materia de procuración de justicia. ¿Cuál es la política en materia de procuración de justicia? Avanzar en la investigación científica del delito, avanzar en los temas de derechos humanos, de atención a víctimas, en el servicio civil y profesional de carrera y ojalá en la inyección de mayores recursos para la institución. Pregunta el diputado Saúl Monreal, ¿Zacatecas es seguro? Pues no es el Zacatecas de hace 10 años, sin duda. Yo le comentaba hace un momento al diputado Gerardo Ramírez que yo fui secretario de Seguridad Pública
y en ese entonces era yo responsable de la seguridad pública. No existía la Secretaría de Seguridad Pública. La seguridad pública era una responsabilidad del secretario general de Gobierno. Y sin duda, era otro estado, era otro país. ¿Qué pasó? Bueno, pues el país cambió tremendamente. En los últimos 8 o 9 años, el país ha tenido una evolución tremenda en esta materia y Zacatecas no escapa a esa realidad nacional. En Zacatecas, efectivamente, no hay semana que no tengamos un evento de violencia fundamentalmente entre las corporaciones de seguridad federales y estatales contra la delincuencia o bien hechos de violencia generados de la rivalidad entre organizaciones delictivas. ¿Qué pasa con el CEMEFO de Fresnillo? Este año lo inauguramos y lo voy a invitar a la inauguración. Antier fui a hacer una supervisión de cómo va la obra. Va muy bien, lo vamos a tener listo este año, va a quedar a todo dar, con un área para depósito de cadáveres, con un cuarto frío, con 3 mesas de disección, con una sala de espera para… ¿Contesto o no contesto, Presidenta? ¿Sí contesto? La Subdirección de Servicios Periciales en Fresnillo están funcionando, hay 26 peritos de planta en Fresnillo, en oficinas muy pequeñitas, pero también vamos a darles oficinas más dignas este mismo año. Los militares ocupaban un edificio nuestro. Ahora que los militares se fueron a su nueva instalación, el batallón, nos desocuparon nuestro edificio que lo estoy adaptando. Ahí van a estar ubicados los peritos de planta de Fresnillo y ahí es donde estamos haciendo el nuevo CEMEFO de Fresnillo. El 88.5% de los delitos no se denuncian, sí. En este país, el 88% de los delitos no se denuncian. ¿Por qué? Por desconfianza, sin duda, o por miedo. La gente no le tiene confianza, sin duda, a la institución del Ministerio Público. ¿Para qué denuncio? Si no me van a atender, si me van a atender mal, si no me van a resolver, si no me van a hacer justicia, si me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, si los que están allá adentro están coludidos con los malos. Efectivamente, hay una desconfianza seria en nuestro país hacia la institución del Ministerio Público que genera en buena medida esta llamada cifra negra de los delitos que no se denuncian. Es un fenómeno nacional en el que estamos trabajando todas las procuradurías del país. Entre otras cosas, lo vamos a lograr cuando recupere su respetabilidad y su prestigio esta institución que es tan noble. El Observatorio Ciudadano está funcionando. Yo tengo una comunicación permanente con su presidente. No me han invitado últimamente a las reuniones del observatorio, pero coincido en que es importante la participación de la sociedad en todas las tareas en materia de procuración de justicia. El diputado Juan Mendoza, yo también saludo con gusto a mi paisano, a mi amigo y a mi diputado. Diputado, dice que no se debe cancelar la crítica. Por supuesto que no. Yo soy un crítico por naturaleza. Permítame, señor procurador. Me gustaría que se centrara en las preguntas que elaboró el blog que hice. ¿Le hicieron preguntas? El que mencioné, las preguntas que le hicieron. Estoy respondiendo preguntas de todos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. En las preguntas que se realizaron, sí. El diputado Jorge Álvarez Maínez, Ramírez Chávez Felipe, María de la Luz Domínguez, no. la diputada Georgina y el diputado José Rodríguez Elías. Por favor, señor procurador. ¿Cómo no? Bueno, el tema… Bueno, yo quería contestar a todos. Me limitaré a los diputados que me señala la presidenta de la mesa directiva. Pregunta el diputado Felipe Ramírez Chávez, ¿cómo va el Instituto de Formación Profesional? No depende de la Procuraduría el Instituto de Formación Profesional, depende de la Secretaría General de Gobierno, pero tenemos ministerios públicos y peritos como instructores en el Instituto de Formación Profesional y la mayor parte de los alumnos del Instituto de Formación Profesional, si no la mayor parte, una buena parte de los alumnos del instituto son trabajadores de la Procuraduría, secretarios, agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales. En el caso del expresidente municipal de Florencia, Benito Juárez, efectivamente tenemos la carpeta de la averiguación previa número 68, diagonal 2011, como usted recordará, el 27 de julio del año pasado,
quien fungía como presidente de Florencia Benito Juárez y además como presidente de la Unión Regional Ganadera de Zacatecas, junto con Gilberto Pérez Escobedo, que era el tesorero de esa organización ganadera, se encontraban en una reunión en las instalaciones de esa organización el 27 de julio, repito, el 2011. A las 15:40 horas arriban a un lugar 2 camionetas, de las cuales descienden aproximadamente 10 sujetos fuertemente armados. Se llevan al presidente municipal, al tesorero de la ganadera, lo sacan con lujo de violencia y posteriormente, al día siguiente, o sea, el 28 de julio, en la comunidad de Los Néstores, municipio de Huejúcar, Jalisco, se encontraron los cuerpos sin vida de las 2 personas, con un letrero encima de los cuerpos que decía: esto les pasa por apoyar a la hamburguesa, miembro del cártel del Golfo. Nosotros dimos vista por tratarse como el propio letrero que dejaron ahí y por el hecho de encontrarse sus cuerpos en el estado de Jalisco, pedimos a la Procuraduría General de la República que atrajera el caso y hemos estado junto con la PGR realizando una serie de diligencias tendientes a la búsqueda de los responsables de este doble homicidio. La diputada María La Luz Domínguez nos pregunta sobre el nuevo sistema. Solamente aplica, como usted lo sabe, en el distrito de la capital. En enero arrancamos en el distrito de Calera, en julio empezamos en el distrito de Ojo Caliente, estamos construyendo las salas de juicios orales y en el proyecto de presupuesto para el año que entra, que estaremos presentando esta legislatura en breve, está considerado un recurso específico para la contratación del personal que deberá trabajar en el nuevo sistema en los 2 distritos que iniciarán el mismo en el año 2013. Los resultados aquí en Zacatecas son bastante buenos. Yo logro más judicializaciones y más órdenes de aprehensión en el distrito de la capital, porcentualmente hablando, que en el resto de los distritos donde está vigente el sistema tradicional. El número de sentencias condenatorias que obtengo en Zacatecas es porcentualmente más alto que el que obtengo en el resto del estado. En Zacatecas, por ejemplo, no hemos tenido una sola sentencia absolutoria, ni una, en lo que va de este año. Y lo más importante, las salidas alternas, los asuntos que resolvemos a través de la justicia restaurativa, mediación, conciliación, le generan una descarga muy importante al Poder Judicial en delitos patrimoniales, en delitos que se conocen como de bagatela. Yo soy un convencido de las bondades del nuevo sistema. ¿Qué pasa con el recurso de los bienes que son decomisados? A partir de la reforma que ustedes autorizaron al Código Penal, van al fondo para la Procuración de Justicia, pero primero tenemos que asegurarnos de que ese recurso ya podemos disponer de él. Lo estamos haciendo. Actualmente tenemos bienes por el orden de los 2 millones de pesos. ¿Cuántos han pasado examen de control de confianza? Aunque son exámenes confidenciales, aquí entre nos le platico, que al cabo nadie nos está escuchando, en el caso de la Policía Ministerial, cerca de la mitad de los elementos lograron acreditar su examen de control de confianza. A otros se les tiene que volver a practicar el mismo por disposición del centro estatal. La diputada Georgina Ramírez nos preguntaba sobre los temas de prevención, ya platicamos sobre la prevención. La Procuración de Justicia es pronta y expedita, a veces sí, a veces no. Dependiendo del caso. Hay casos complejos que requieren tiempo para integrar una carpeta de investigación, para recabar testimonios, para hacer inspecciones judiciales, para hacer peritajes. Tenemos que hacer exhortos a otros estados de la República y a veces eso nos genera una dilación importante en la integración de las averiguaciones o de las carpetas. Pregunta el diputado Gerardo Ramírez cómo estamos avanzando con las nuevas figuras delictivas aprobadas en el Código Penal. Yo informaba al principio de mi intervención que acabamos de crear 2 agencias especializadas, una para narcomenudeo y trata de personas y otra para feminicidios. Están arrancando estas agencias, son de nueva creación, ojalá que no tengan mucha chamba. Preguntaba también sobre el fondo, ya lo contesté creo ahorita que me refería a la pregunta de la diputada Georgina Ramírez. ¿Basta con el incremento de penas? Claro que no. No es suficiente para combatir la delincuencia el subir penas, claro que no.
¿Cuál es la utilidad de ello? Mire, cuando tenemos penas muy bajas, el problema es que por esa penalidad tan baja que se consigna en el Código Penal, pues todos tienen derecho a la libertad bajo fianza. Y por eso nos dicen que la calle está llena de delincuentes y que no actuamos. No, pues lo que pasa es que la penalidad es tan baja que con fiancitas de 200,000 pesos se van a la calle personas que han cometido fraudes de hasta 19 millones de pesos, con fianzas de 200,000 pesos. Para eso hay que incrementar las penas, fundamentalmente, para que con menos facilidad los dejen ir los encargados de la Administración de Justicia. Finalmente, el diputado José Rodríguez Elías pregunta mi opinión sobre la pena de muerte y qué pasa con el asunto de una bodega en Fresnillo, propiedad de la familia Monreal, donde se encontró droga. Mi opinión sobre la pena de muerte, yo en lo personal tengo mis dudas. Como seres humanos somos falibles, nos podemos equivocar. Imagínese que nosotros le decretemos la pena de muerte, termino, a una persona y después de ejecutar la pena de muerte surjan elementos que nos hagan concluir que esa persona era inocente. No hay forma de corregir esa situación porque ya lo matamos. Entonces yo tengo mis dudas sobre la pena de muerte, se lo digo con toda franqueza, es una opinión personal, pero también reconozco que es un clamor popular. Cada semana que voy a las preparatorias y platico con los muchachos, es impresionante. Todos los muchachos están a favor y piden que se implemente la pena de muerte. Pero nuestra Constitución no lo permite, está prohibida en la Constitución General de la República. Y el asunto de la bodega, le comento que es un asunto del que no conoce la Procuraduría General de Justicia del Estado, sino la PGR, y hasta donde sé, creo que se decretó un inejercicio de la acción penal por insuficiencia de pruebas. Es algo que, le repito, lo sé a través de los medios de comunicación. En el siguiente bloque, con mucho gusto, si el tiempo me lo permite, contestaré las preguntas del diputado Juan Mendoza, del diputado Osvaldo Contreras y del diputado José Olvera, que me faltaron. Gracias, señor procurador. Esta presidencia exhorta respetuosamente a los diputados y diputadas que en el desarrollo de esta sesión se conduzcan con respeto y nos conduzcamos con respeto. Les recuerdo la comparecencia del señor procurador y el tema es la glosa de análisis del segundo informe de gobierno. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, concedo por 3 minutos al diputado Jorge Álvarez Maínez con la pregunta que él elaboró. Sí, no tuve oportunidad de plantearla, Presidenta. Es muy estricta para aplicarnos el reglamento a quienes defendemos una postura y a quienes defienden la contraria no. No le quitó la palabra al procurador para contestarle a ningún diputado más que al que lo injurió personalmente y al gobernador. Yo quiero usar estos 3 minutos para referirme a que yo no acepto los descalificativos que se han hecho aquí contra el procurador. Sé que es la parte más fácil, más cómoda posicionarse. Yo sí agradezco que publique en Twitter, en Facebook, que dé las declaraciones en los medios de comunicación pertinentes. Cuando pasa algo en Zacatecas, todos consultamos, y hasta los diputados que lo han criticado, todos consultamos la cuenta de Facebook o la cuenta de Twitter de Arturo Nale para enterarnos de lo que está pasando, porque es el político, el funcionario que más credibilidad ha generado. A mí no me da vergüenza decirlo, ni siento que falte a mi papel de reconocerlo. Y quienes han confundido sus funciones son otros. Le dicen que no se dedica a ser procurador por querer ser secretario de Seguridad Pública y le preguntan de Seguridad Pública. Y todo el tema de Seguridad Pública lo centran alrededor de él. ¿Por qué? Porque ha tenido el valor suficiente para responder. Porque en los momentos en los que otros se esconden, él sale a dar la cara. Yo me siento orgulloso de tener un procurador como él trabajando para el gobierno del Estado. Gracias. Gracias, señor diputado. Gracias. Para hacer uso de derecho de réplica, si así lo desea, lo tiene la palabra el diputado Ramírez Chávez Felipe. Solamente para reconocer el trabajo que el señor procurador ha hecho en estos 2 años de ejercicio y agradecer sus respuestas. Para hacer uso de su derecho de réplica, por 3 minutos, la diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, Presidenta. Adelante.
Cuando hablé que la víctima es doblemente víctima, cuando se le priva la vida y luego después todavía existe la sospecha social de ser considerado delincuente, me refiero a quienes son verdaderamente víctimas, a quienes llega la muerte solo por ubicarse en el lugar equivocado, por ubicarse en el momento equivocado, por ubicarse en la circunstancia equivocada. Señalar que el indicio es una circunstancia que por sí sola no tiene ningún valor. Y bueno, yo espero que a la brevedad el 100% del personal de la Procuraduría haya sido acreditado respecto de la evaluación y control de confianza, porque ratifico que es premisa fundamental contar con policías confiables, eficientes, profesionales, y que sin el cumplimiento de esta premisa los demás esfuerzos serán ficción, será simulación, será engaño, y que nunca habrá suficientemente recursos públicos para atender el combate del delito si no contamos con policías depuradas, con policías 100% confiables para los ciudadanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Para hacer uso de su derecho de réplica lo tiene el diputado Gerardo Ramírez. Muchas gracias, Presidenta. Simplemente coincidir, señor Procurador, y no solamente con usted, sino con algunos de los planteamientos que he escuchado aquí, que bueno, no tienen mucho que ver con la glosa del informe, pero bueno, es costumbre que de repente se pierda el tema y se salgan de contexto algunos asuntos. Igual eso lo pueden dirimir afuera de este salón de plenos los interesados, usted, el diputado Mendoza, el diputado Álvarez, que tienen mucho interés en poder discutir. O tú que te estás saliendo asuntos. del tema, Gerardo. Yo sí quisiera decirles, yo sí quisiera comentarle también a usted, Procurador, que efectivamente quienes se salen del tema y no acatan el tema de la glosa del informe, que por eso hay sesiones ordinarias o conferencias de prensa. Hágalo usted, diputado. Estoy Usted centrándome en la réplica Sí, del por favor, Procurador. hágame favor. Nada más que me permita aquí mi compañero, porque si no, no puedo Hágalo terminar. usted, diputado. Muchas gracias. Ojalá y sí, precisamente me gustaría que el informe a sus compañeros del gabinete, y para que no tengamos que cargarle la mano a usted, porque muchas veces parece 3 en 1, y me refiero a que es secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y procurador del Estado. Ojalá y les informe cuáles son las funciones y cuál es lo que deben de realizar. Dicen algunos que efectivamente nos referimos a su cuenta de Twitter o Facebook cuando queremos conocer de algunos asuntos, pero bueno, pues ojalá también les informe que existen en las redes sociales algunas de sus compañeros del gabinete estatal. Soy reiterativo en ese sentido porque los planteamientos que le he hecho hoy han sido contestados por su persona. Lamentablemente la respuesta llegó después de 2 días que se la fijé al propio secretario de Seguridad, pero simplemente culminarlo a que siga trabajando en este tema tan importante, que me queda claro que su asunto primordial, ser abogado del Estado, no policía, pero muchas veces, lamentablemente, en los hechos y derivado de este informe que ha presentado el gobernador del Estado, vemos que en usted se centran muchos de los temas que tienen que resolver algunos otros funcionarios. Es cuanto. Gracias, diputado. Para su derecho de réplica tiene la palabra la diputada Georgina Ramírez. Gracias, Presidenta. Pues comentarle al procurador que en el tema del presupuesto, donde, insisto, usted señaló el 83% aplicado al salario, me parece que no se ha demostrado que sea la mayor eficiencia en la materia, puesto que además también nos menciona el 50% de los elementos no aprueban la confianza. Entonces, indudablemente es materia que toca de revisión, es un adeudo que todavía tiene la Procuraduría de Justicia, pero también además en el tema de la prevención. Señalaba hace unos momentos que el contexto nacional ha cambiado, que Zacatecas está influido de él, y efectivamente son muchas circunstancias, pero también los datos duros nos hablan que en Zacatecas la drogadicción ha ido más allá de la media nacional, es decir, de alguna manera no estamos haciendo bien nuestro trabajo en el Estado, porque no nos podemos solamente enmarcar en el tema nacional cuando aquí estamos saliendo aún más allá en estos datos, y desde luego
no hablarlo de la misma manera, el tema de los ciudadanos donde le tienen más desconfianza a las autoridades en materia estatal y municipal que a las federales. Sin embargo, también reiterarle, procurador, la intención de mi persona, de la fracción de Acción Nacional y estoy segura de la legislatura para trabajar en todo lo necesario en favor de los zacatecanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Para su derecho de réplica tiene la palabra el diputado José Rodríguez Elías. Permiso, Presidenta Diputada. Adelante. Quiero felicitar al procurador por esa labor que está haciendo con los jóvenes. Creo yo que es parte esencial que hay que hacer para procurar la justicia en nuestro Estado y en la nación. Creo que no es fácil los tiempos que se están pasando en nuestro país. Estamos en el ojo del mundo por la violencia que ha generado esta, digámoslo así, esta guerra contra el crimen organizado. Pero creo yo que parte importante, como usted lo decía, es el seno familiar. Y creo yo que ahí habrían de abocarse muchas de las políticas públicas para tratar de bajar la delincuencia. La orientación de nuestros jóvenes es esencial. Creo que ahí está el meollo del asunto. Y bueno, como un comentario aparte, quisiera decir que hay quienes hablan y no deberían hablar de más si son parte de la corrupción, cuando algunos de sus negocios se benefician en su municipio y los aledaños, y que hablan de la violencia cuando hacen agresiones contra su propia familia. Y hablo de su paisano. Es cuanto, Presidenta Ciudadana. Gracias, diputado. Diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Cuevas Arredondo Juan Francisco. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Licenciado Arturo Nale García, Procurador General de Justicia del Estado. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo, a este espacio plural en el que confluyen los representantes populares del pueblo zacatecano, a esta soberanía que es el punto por antonomasia en que deben coincidir el apoyo y la crítica fundadas y motivadas a las acciones de gobierno. Señor Procurador, en el segundo informe de gobierno que sometió a consideración de esta honorable representación popular del Estado, el gobernador Miguel Alonso Reyes, en lo que concierne a la dependencia a su cargo, nos da cuenta de diversas acciones llevadas a cabo durante su segundo año de gestión. En la introducción del apartado Zacatecas Seguro, señala que se emprendieron acciones encaminadas a recuperar la armonía necesaria, no solo para las familias zacatecanas, sino también para alentar el crecimiento económico y lograr la restauración del tejido social, buscando disminuir el índice delictivo y contribuir a que Zacatecas sea una entidad más segura. Informa igualmente que en materia de procuración de justicia se realizaron diversas actividades de colaboración con otras procuradurías de las entidades federativas del país y extradiciones internacionales que contribuyen de manera decidida a que en Zacatecas tengamos una procuración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial. Ante esta información, señor Procurador, yo le quiero preguntar si considera que hoy en día Zacatecas es un estado seguro y por ende con una procuración de justicia pronta y expedita. Sé que ya comentó algo al respecto, señor Procurador, sin embargo, creo que entre más información tengamos es mejor. Y bueno, hoy es el día para ello. Asimismo, ha informado también de la creación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas. Ello sin duda es alentador. El respeto a las garantías individuales es una premisa de la existencia del Estado democrático de derecho y una exigencia prevista por la Constitución General de la República respecto de la función de seguridad pública. Sin embargo, cobra cada vez más fuerza la desconfianza hacia las corporaciones policíacas que en su afán por dar resultados violan derechos humanos para obtener declaraciones y pruebas de supuestos delitos.
Yo quiero en ese sentido preguntarle si en nuestro estado existe esta práctica. ¿Usted nos puede asegurar el pleno respeto a los derechos humanos en las investigaciones a su cargo? Y finalmente, pedirle, señor procurador, que ojalá usted pueda formar parte de la construcción de una estrategia integral para atender las demandas del magisterio zacatecano. Estoy convencido de que hasta ahorita la intervención, la atención que se les ha dado no ha estado en su campo. El uso de la fuerza pública es algo que no define y no determina usted. Sin embargo, esperando que construyendo esa estrategia no se llegue a otros extremos en el que haya persecución, en el que haya linchamiento, en contra de quienes tienen un legítimo derecho de manifestarse. Pedirle que en esas reuniones que tienen ustedes seguramente en el gabinete de gobierno puedan construir algo que, si bien permita seguir manifestándose a los maestros, estos no afecten los derechos de otros ciudadanos. Por sus respuestas puntuales, reciba mi anticipado agradecimiento. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Antes de darle el uso de la palabra al diputado Juan Mendoza, quiero pedirle, de favor, se enfoque al tema y enfatice sus preguntas relacionadas con el segundo informe del titular del gobierno. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Juan Mendoza. Existe riesgo latente de que la impunidad, la corrupción se vuelva la esencia de este gobierno en los 4 años que restan. Qué bueno que va a iniciar la investigación, le pediría que la inicie y que inicie paralelamente la del gobernador, porque será el momento memorable, formidable, de llevar a la carpeta de investigación los avalúos de esas propiedades. Le pregunto a usted, ¿cree que esta propiedad que he mostrado ya en otras ocasiones valga 400,000 pesos? ¿Con más de 2,000 metros de invernadero? Pero además le quiero preguntar cuánto vale la propiedad suya que tenía o tiene. Diputado, Bernardes. céntrese en las preguntas Le estoy preguntando. relacionadas con el Diputada, usted no puede excederse de de sus atribuciones. Céntrese, Le diputado, pregunto, en las preguntas. voy a preguntar, que le dije. voy a preguntar. Céntrese en el El tema. sonido, Sí. presidenta. Voy a preguntar, ¿cuánto vale la propiedad que usted tiene en Bernardes, en la que estuve o tuve la oportunidad de estar? En la Diputado, que, esta presidencia no quiere cortar el derecho, pero céntrese en el tema, por favor. ¿cuánto vale su propiedad en los tiempos donde usted era usufructuario beneficiario de las siglas del PRD? Ahora los persigue, paradójicamente. Ojalá me diga, ¿cuánto valen? Esta presidencia concede el uso de la palabra a la diputada Giovanna Bañuelos por 3 minutos para elaborar preguntas relacionadas con el segundo informe del titular de gobierno. Gracias, diputada presidenta. Nuevamente le solicito de manera respetuosa no se exceda de sus atribuciones. En principio, saludar al procurador. Buenas tardes, licenciado Arturo Nale. Decirle que nosotros nos sentimos orgullosos de que parte de su primer informe de esta glosa sea contribuciones que hizo esta 60 legislatura a las reformas al Código Penal y particularmente las que usted hizo mención, que son propuestas del Partido del Trabajo en el tema de secuestro, halconeo, delitos cometidos por los servidores públicos, y que estas reformas al Código Penal, si bien es cierto ustedes participaron, hubo más de 20 iniciativas de las distintas fracciones en este poder. Preguntarle, ¿por qué politizar la justicia? ¿Por qué judicializarla? El encargo que usted hoy ostenta, procurador, es el único que propone el gobernador y ratifica el Poder Legislativo. Hace 2 años yo, como presidenta de la Comisión Jurisdiccional, tuve la oportunidad de firmar este dictamen cuando se le tomó a usted protesta. Hoy verdaderamente lamento
el que la justicia sea pronta y expedita solamente cuando se trata de temas polémicos, cuando se trata de líderes de organizaciones, de sindicatos, de compañeros legisladores, cuando se trata de asuntos incómodos para este gobierno, pero no cuando se trata de temas prioritarios para la sociedad. Hay incluso denuncias de compañeros de los medios de comunicación que están formalmente ingresadas en la Procuraduría y a esas no se les da importancia, compañeros a los que les roban sus vehículos, sus equipos de trabajo, pero se da una conferencia de prensa y sin tener el mayor elemento, sin haber cumplido con su obligación, que es integrar las carpetas de investigación, al menos de 2 horas se hace una réplica y declaraciones severas de parte suya y del Contralor, particularmente de parte suya, porque constitucionalmente está impedido hacer juicios a priori, está impedido en su condición no de zacatecano, sino de procurador, de estar emitiendo juicios de los que no se tiene mayor elemento para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué entonces politizar la justicia? ¿Por qué permitir que sea la Procuraduría el brazo represor de este gobierno? Entro a la parte de las preguntas. Yo quisiera decirle en el tema particular de la directora del penal de Cieneguillas, hay información de la delegada de la PGR que dice que no pasaron, hasta que no transcurrieron 56 horas después del lamentable suceso del que fue privada de su libertad, no se pidió colaboración formal a la PGR. En días recientes estuvo aquí el secretario y él decía que no aceptó la Procuraduría retomar esta investigación y en realidad nunca se planteó de manera formal, aunque en los medios, como tristemente se ha vuelto ya un hábito, sí se manifestó. El preguntarle si es verdad que hay 6 o 7 personas que cobran en la Procuraduría de Justicia y forman parte de la guardia personal del ingeniero Pedro de León, cuñado del gobernador. Decirle en particular qué ha sido del caso de Sonia Villarreal, de Ruiz Fierro, de todos aquellos funcionarios. Ellos son los únicos incluso que se pudo consignar los resultados. Hay quien dice que es por la mala integración de las averiguaciones previas. ¿Es este un revés para los zacatecanos, para su gobierno, o es justicia, señor procurador? Preguntarle también en el caso de Efraín Arteaga, como de los líderes del movimiento del magisterio, ¿por qué judicializar sus manifestaciones y no hacerlo por la vía del diálogo? Sé que usted solamente ejecuta en sus ratos en los que se comporta como procurador. También sé que aunque no es su responsabilidad, usted hace las veces, como otro compañero lo ha mencionado, de secretario de gobierno, de secretario de seguridad pública, de director de comunicación social y de muchas otras funciones que o por protagonismo excesivo o por falta de capacidad de los funcionarios que ya he mencionado, usted ha dado la cara, por lo menos ante los medios de comunicación al respecto. Es cuanto. Gracias, diputada. Antes de concederle al siguiente diputado, le quiero recalcar a usted, diputada Giovanna, que la autorización, no me estoy excediendo de mi autorización, estoy solamente sobre el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que me dice conducir los debates y las sesiones del Pleno, dar curso de reglamento a los asuntos ingresados de la legislatura, usted lo conoce. No más que quiero no le dije decirle, que se estaba diputada, excediendo de su autorización, sino de su facultad, señora presidenta. Le regreso las mismas palabras que usted le dio al secretario de Seguridad Pública. Tenga respeto, yo no me nombré sola, a una comisión de régimen interno y los coordinadores me nombraron como presidenta. Muchas gracias. Aprenda entonces cuáles son sus atribuciones. De nada. Las conozco como diputada. Aquí todos valemos lo mismo, solamente llegamos diputados aquí de 2 formas. Una propuesta por el partido, como usted lo hizo, y otra de mayoría. Así que muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos el diputado.